Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Voy a ver si aprovecho los 15 minutos, porque el tema es muy importante para 15 minutos, pero está perfecto 15 minutos. Segundo, felicito al senador Zubia. Primero por la idea. Segundo, me acompañan acá en la mesa. Y tercero, por el poder de convocatoria. Yo vine muchas veces a esta sala y nunca la vi así. Así que Zubia, lo felicito a Zubia. Bueno, en el tema, claramente acá hay fiscales, exfiscales, Emilio, que es un gran penalista, el diputado Testa, que tomó la bandera de los derechos humanos. Y cuando Gustavo me invitó, digo, ¿qué es lo que puedo decir yo con las demás invitados a esta mesa que van a tratar el tema con mucha calidad técnica? Pero dije, voy a hacer un aporte desde lo constitucional y político. Y seguramente parte de lo que diga no van a coincidir ni las personas que están a mi lado ni ustedes. Pero siempre uno hace cualquier exposición en el sentido que, como dijo San Agustín, si tenés que hacer algo que la ley te obliga y la conciencia te impide, ¿qué haces? Y él dice, hay que hacer lo que la conciencia me dicta y asumir las consecuencias de incumplir la ley. Bueno, y eso es algo de lo que se va a hablar acá. Hace algunos años estaba mirando una presentación de un filósofo argentino, con todo respeto, Armando Rivas, fallecido con más de 80 años, algunos años, que tenía que ver con la idea económica. Él dio clases de filosofía del derecho en Berkeley y bueno, en la República Argentina también. Y él cuando empieza esa exposición dice, hasta el año 1800, el ser humano vivió como en la época de Jesucristo. ¿Qué pasó para que a partir de ese año hiciera así? Y claramente después desarrolló una teoría económica, que está muy interesante. Ahora, la pregunta que yo me hice fue, ¿qué pasó? Robándole la idea al profesor Rivas, ¿qué pasó para que estemos así? Y yo tengo algunas respuestas. Y hay otro comentario que voy a hacer antes de entrar a la respuesta puntual. Vieron que es común, no sé por qué, decir todos somos responsables. Y yo digo, no, yo no soy responsable. Yo soy un enfermo mental, un enfermo criminal. Secuestro a una mujer y la asesina, yo no soy responsable. No sé cómo me llega esa responsabilidad a mí. Pero en este tema sí soy responsable. Entonces cuando me digan usted es responsable, sí soy responsable. Porque la responsabilidad se hace por acción y por omisión. Entonces cuando hay responsabilidad por omisión, que es la que yo tengo, lo debo reconocer. ¿Qué pasa para que el Poder Judicial esté de la forma que está? Bueno, el Poder Judicial, nosotros, y me incluyo, desde hace muchos años lo estamos tratando de destruir. Con el doctor Zubia, quien habla, y el diputado Colman del Partido Nacional, querido amigo, y algunos abogados del Colegio de Abogados, durante todo el periodo pasado trabajamos en reformas de códigos y reformas de fiscalía. Nos reuníamos una vez por semana en el cuarto piso, hicimos un gran trabajo, está mal que lo diga, pero lo hicimos. Y eso no tuvo, ni lo trataron. Teniendo 56 diputados de la coalición de gobierno y 17 senadores. O sea que era mayoría segura. ¿Qué es lo que venimos haciendo nosotros con el Poder Judicial? Yo traje acá algunos documentos casi oficiales y con datos. La partida presupuestal prevista en el proyecto de ley de presupuesto para el Poder Judicial es el 6.5 de lo que pidió, no del presupuesto. O sea que al Poder Judicial del Parlamento le da el 6.5, y eso viene en el mensaje presupuestal del Frente Amplio, cuyo buque insignia, entre otros, es la violencia de género,
la tenencia de los niños, etcétera, etcétera, y para prosperar en esa idea que ellos tienen, y ya Brendan-Pitt acá no lo estoy ofendiendo realmente, eso se tienen ellos, incluso se pensaban abrir 24 juzgados de género. Bueno, no le dieron el dinero al Poder Judicial. En el Uruguay hay 16 tribunales de apelaciones, civil, familia, etc. 83 juzgados de letrados y un número muy grande de juzgados de paz y conciliación que todos tienen su edificio. Para eso necesita dinero el Poder Judicial. Yo creo que el presupuesto del Palacio Legislativo, o digamos del Poder Legislativo, que tiene 2 inmuebles, capaz que tiene 20 por acá alrededor, pero es igual al del Poder Judicial, que es un poder del Estado. El Poder Judicial uruguayo ha contado con una altísima valoración internacional en lo que tiene que ver con la transparencia de su sistema. Pero estoy haciendo pie en que si no se le da dinero, no puede funcionar. El Poder Judicial se lleva el 0.32% del presupuesto del PBI uruguayo, 0,32%. Y de la rendición de cuentas de la ley presupuestal es el 1.09%. O sea que cada 100 pesos que se gastan en Uruguay en distintas cosas, 1 peso va para el Poder Judicial. En el año pasado en el Poder Judicial entraron 400.000 casos. Eso no solamente queda ahí. Los peritos. Según las cifras oficiales de la Suprema Corte de Justicia, el 41,1% de las pericias que realizan los técnicos del Poder Judicial, en lo que va del 25, fueron para Fiscalía, no para el Poder Judicial. Hasta el 23 de septiembre de este año, se habían realizado 23.547 pericias para los fiscales y 146 para el Tribunal de Cuentas y 33.502 para el Poder Judicial. Lo bombardeo así con números porque me parece que el número a veces impacta. El Poder Judicial tiene 600 jueces para redondear y 4.500 funcionarios. Y funciona con el 1%. Ahora miren lo interesante. Si al Poder Judicial se hubiera dado el 1.4%, el 1.4%, que fue lo que pidió, le daban todo lo que el Poder Judicial pedía. Con el 1.4% llegaba a todo lo del Poder Judicial. Y en el año 2022, por eso todos son, yo por lo menos, la última rendición de cuentas de 22 fue la que menos presupuesto se le otorgó al Poder Judicial desde que éste existe. Segundo causal de por qué estamos así. El primero es económico. El segundo, que le sacaron la principal competencia, que es la competencia penal. Porque yo digo, del Poder Judicial, la gente no se queja ni de familia, ni de laboral, ni de menores, ni civil, ni concurso, ni contencioso administrativo, ni aduanero. Es decir, todas las materias que el Poder Judicial entiende, yo no encuentro demasiadas quejas. Podría decir que demora, pero si reciben 400.000 acciones por año, es normal que demoren. Le sacaron la competencia penal y se la dieron a una oficina no jurisdiccional. Porque el tema era explicar acá adelante. Pero un día le pregunté al doctor Díaz, ¿la Fiscalía tiene naturaleza jurisdiccional? Y me dijo no. Porque no, es un auxiliar del Poder Judicial, pero en realidad hacen una función casi administrativa. Esto se puede discrepar, pero es lo que sostengo. Que los fiscales no juzgan no es cierto. Dice, no, pero échale la culpa al juez. Cuando el fiscal resuelve no acusar, juzga. Porque archiva. Es decir, que juzga él. Y cuando el fiscal resuelve acusar, imputar, formalizar, etc., también juzga. No juzga la sentencia, no da la pena, pero hace un prejuzgamiento previo, es decir, que le sacan al Poder Judicial la competencia penal. Los jueces quedan como convalidadores, como dice el senador Subía siempre, que es cierto. El año 17 fue un año tremendo, porque se aprobó el Código General del Proceso, que ya estaba aprobado, pero que no se podía poner en marcha porque era un desastre, y se crea la ley de la Fiscalía. Entonces fue como un conjunto, una conjunción de aprobaciones legislativas
Y esas leyes de fiscalía y del proceso penal fueron votados por unanimidad. Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Frente Amplio, Partido Independiente. Podrá haber una excepción que no la tengo. Algún senador que diga, mira, yo no lo voté. Pero fueron, cuando eligieron a Díaz, un poco más hicieron una caravana. 29-29, bueno. Hicieron un festejo como el otro día en el Senado que parecía el Teatro de Verano. Digo con todo respeto a Gustavo. La gente de las tribunas, los senadores eran la murga, que alentaban al público a que festejara, como festejaron los defensores públicos, que espero que no se apruebe esa ley, sacarlos del Poder Judicial de manera inconstitucional y crear un organismo que no existe y poner en la ley que hay un artículo de la Constitución que no se aplica. Una cosa increíble. ¿Cómo puede haber una ley que diga el artículo 197 de la Constitución no se aplica? Solamente en el Uruguay. Es decir, que con todos esos elementos que le estoy diciendo, hemos ido gradualmente, como una frase que a mí me gusta de Federico Nietzsche, él dice, los grandes logros no son los que se consiguen con sonidos de trompeta, sino con pasos de paloma. Y el paso de paloma ustedes vieron que es irregular, a veces hacia el costado, se detiene a veces para adelante, pero es a largo plazo. Entonces esto fue algo que empezó en la administración del Frente Amplio, primer gobierno del presidente Vázquez. Continuó hasta hoy con el apoyo del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente. Eso no es una acusación, es una realidad. Entonces, ya algo está en el tiempo, ¿no? 10 minutos. ¿Voy o faltan? Voy, mejor. Faltan 5. Entonces, cuando uno dice que el sistema no funciona, nosotros que fuimos legisladores, fuimos responsables, porque cuando yo digo que el doctor Subía y yo somos responsables, yo sé que nosotros hicimos lo que pudimos. Entonces, directamente capaz que la responsabilidad nuestra no es tan grande, porque fuimos de los pocos legisladores de la coalición que tomamos este tema como un buque insignia para reformar el Código del Proceso, para reformar la ley de fiscalía, la Fiscalía General, que a la fiscal actual, toda la prensa no sé por qué le dice fiscal subrogante. Es fiscal, no es subrogante. La subrogación es el mecanismo por el cual llegó a la fiscalía, es el camino que a la fiscalía se puede llegar por elección del Parlamento o por subrogación. Entonces no es fiscal, porque cuando le dicen fiscal subrogante lo dicen despectivamente por el tono. Entonces, dentro del tiempo que tengo, yo quería compartir que como estos titulares, el sistema político uruguayo en los últimos 20 años le ha ido restando el presupuesto al Poder Judicial. Tanto es así que es el 0,3 del PBI. Acá en el Palacio se gasta más que eso, más que esa cifra. Ni hablemos de presidencia, que es una dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces, si al Poder Judicial no le damos fondos, y le exigimos, y todo se judicializa, porque hasta los jueces ahora tienen que encargarse de la educación de los niños. Es una cosa insólita. Hay una ley que lo dice, la ley de tenencia compartida, dice que el juez tiene que ir a la casa y ver con padres tacleando a los niños. La cosa, nosotros la apoyamos esa ley, pero ese artículo no. Entonces, no tiene recursos. Sumando el Poder Judicial y la Fiscalía, lo que le da al Estado es 10 veces menos de lo que le da a la ANEP. Cuando hace años que hay 90.000 niños menos, porque la gente no tiene hijos, y además tenemos 120.000 no nacidos de que se aprobó el aborto, entonces la población escolar se va, digamos, disminuyendo por razones aritméticas. Y eso es consecuencia de los pasos de paloma de Nietzsche, que lo usaba positivamente. Son los pasos de paloma negativos. En el gobierno anterior del presidente Vázquez, para el Poder Judicial no hubo 0 pesos. Trabajó con el presupuesto del presidente Mujica. Después, cuando vino la coalición, fue la que le dio más al principio, pero después la retrasó en las rendiciones de cuentas. Entonces, para ir terminando, hay 317 defensores públicos que pertenecen al Poder Judicial, sí, que no se debe pasar como servicio descentralizado.
Porque la Constitución dice que son funcionarios del Poder Judicial. Entonces acá en el Parlamento inventaron una cosa insólita. Un día un funcionario, yo un día dejé un libro acá en la Cámara, un libro importante que costaba 4.000 pesos. Cuando me di cuenta que lo había dejado, anduve rastreándolo y todos los funcionarios me acompañaron y no lo encontré. Pero se lo había llevado un diputado y me dice, mira, como vi que lo dejaste. Y cuando estábamos en la búsqueda me dijo un funcionario, no se preocupe, diputado, que el libro va a aparecer. Acá le pueden robar cualquier cosa, menos un libro. ¿No? Entonces, ese comentario que me hizo ese funcionario, yo creo que tenía razón. Entonces, si la Constitución dice que los defensores públicos los designa la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo pueden hacer una ley que diga, creas un servicio centralizado con Antel, el correo y el puerto, y los funcionarios de Antel y correo del puerto lo designa la Suprema Corte de Justicia con una lista que le va a pasar? Una cosa inadmisible. Y después dicen, pero no se aplica tal artículo, como dice también con la Fiscalía. Que en la Fiscalía vino un profesor de Derecho Constitucional a la comisión y le dijo en broma a los legisladores. Y bueno, ese problema no tiene solución, tienen que aplicar ese artículo. Solo querían que la Constitución no se aplica. Pero que se lo dije así como diciendo, ¿qué pusieron? La Constitución no se aplica. Insólito. Entonces termino. Esos 317 defensores, porque ya acá si me la encontró la roja, atienden el 90% de los casos. En el Uruguay hay 16.000 presos reales y otro tanto con domiciliaria, tobillera, etc. O sea, 30.000. Y eso es porque los abogados de la alpaca y cadenas de oro atienden al 5%. Y son los que salen de la tele y son amigos nuestros. Pero la Defensoría de Oficio es la que hace todo el resto. Entonces hay que fortalecer, hay que darle dinero al Poder Judicial. Que ya sé que ahora vamos a hablar, y ellos van a hablar de cómo el Poder Judicial no funciona en materia penal, pero es cierto también que la principal impulsión de esa materia se la quitamos los legisladores. Yo no, porque no estaba, pero si hubiera estado era responsable también. Muchas gracias y perdón.